Primera de Timoteo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bien, hablando de este tema, el día de ayer, gracias al Señor, estuve predicando este tema en la Iglesia de Cristo que está en el puente, allá en Aguachapán, adelante de Santa Ana, compartiendo este tema de la apostasía, basado en 1 Timoteo 4:1, donde la profecía del apóstol Pablo, 7 años más tarde de estar preso en Roma, porque Pablo ya lo había dicho. Fíjense muy bien, mi amigo, hermano y hermana, todos los que están ahí conmigo escuchando este programa, tomen nota. En Hechos capítulo 20, versículo 28, la palabra del Señor nos dice que de la misma iglesia del Señor muchos iban a apostatar de la fe. Lo que me gusta a mí de 1 Timoteo 4:1 es que dice: algunos apostatarán de la fe, no todos, pero que algunos se apartarían del camino verdadero, de la iglesia verdadera establecida por nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado acá en los otros programas, 3 programas, y creo que no le vamos a dar mucho alargue a este asunto, pero ya hablamos sobre la iglesia original, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia que Cristo edificó, y que esta iglesia se compone de gente salvada por Cristo, gente que ha oído, se ha arrepentido, ha confesado su fe en Cristo, se ha bautizado para el perdón de pecados y que persevera en la doctrina de los apóstoles en el Nuevo Testamento, según Hechos 2, 36 al 42, y Hechos 2, 47, que dice que Jesús mismo, es decir, el dueño de la iglesia, añade a los salvos a la iglesia. Ya hablamos que la iglesia está establecida, que la iglesia ha crecido, que la iglesia aumentó, y en el libro de los Hechos comenzó una gran persecución. Se habla de la persecución nacional, persecución en Jerusalén, ya lo vimos, lo analizamos. Hechos 8, versículo 1, dice que se desató una gran persecución en todo Jerusalén, Samaria y en toda aquella zona de los judíos. Luego hablamos que viene una persecución internacional, es decir, que es ahí donde vamos a comenzar a hablar ahora, para tratar de concluir este asunto de la apostasía, de dónde nació tanto grupo religioso moderno. Ya que tenemos el concepto correcto de una iglesia establecida por Cristo, formada, bien organizada ya en el Nuevo Testamento, trabajando y funcionando como una institución divina, ahora vamos a ver qué es lo que pasó a través de la historia para que este cristianismo tuviera un deformamiento. Pero no olviden la frase de Pablo a Timoteo: algunos apostatarán de la fe. No dice que toda la iglesia iba a perderse, no dice que toda la iglesia de Cristo iba a apostatar de la fe, sino algunos. 1 Timoteo 4:1, léalo con mucho cuidado. Luego aquí en Hechos, Pablo también lo dijo, despidiéndose de la iglesia aquí en Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Pablo trabajó mucho en esa congregación por más de 3 años, como dice acá, vamos a leerlo. Dice el 28, Hechos 20, 28 al 32. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordadnos de que por 3 años no dice de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y dar referencia con todos los santificados. Pero dice el versículo 31, por tanto, velad, acordándoos. ¿Sabe qué? Se nos manda a velar, a mantenernos alerta. Pero en el versículo 29 hay una profecía que de la misma iglesia de Cristo original, la iglesia que está aquí en la Biblia,
De aquí se iban a levantar muchos falsos maestros. De la misma iglesia, muchos ávaros, muchos que por avaricia, por amor al dinero, por amor a lo material, por amor a una buena vida física, se apartaron del Señor. Dice acá en el 20:29 de Hechos, porque yo sé, dice el apóstol, y Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, y dice, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de la iglesia los cristianos verdaderos, entrarán en medio de vosotros. Iba a haber introducción de falsos maestros que iban a llevar doctrinas, herejías destructoras, y luego de los mismos cristianos que estaban dentro, iban a salir también algo otros. Dice la palabra del Señor, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. El 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué pasa cuando se arrastran tras sí a ciertos discípulos? Bueno, cuando se siembra discordia, problemas o falsa doctrina, lo que trae es división. Iglesias se dividen y cada quien hace aparte su grupito de acuerdo a su gusto y su antojo. Esa división es una parte que se lleva este falso maestro, la aparta y se establece otro grupito al otro lado y empiezan a hacer lo que a ellos les gusta. Es así como empezó el divisionismo, pero ya Pablo lo dijo acá, en esta ocasión. Recuerda que acá en este capítulo 20 de Hechos, Pablo se despide de la iglesia de Cristo que está allí en Éfeso, luego llega a Jerusalén, tuvo serios problemas y fue llevado preso por los romanos, Pablo, el apóstol, a Roma. Y estando en Roma preso, es que Pablo escribió a Timoteo 7 años más tarde esta carta, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando hablamos de doctrinas de demonios, por favor, no esté pensando en una bola de vidrio, no esté pensando en brujerías, porque la doctrina de demonios en la Biblia se refiere a toda enseñanza de ciertos líderes religiosos que no tienen aprobación de Dios. Es decir, toda doctrina que no enseñan los apóstoles, que no tiene aprobación de los apóstoles, no es de Dios, por tanto, es de demonios. Toda enseñanza es así. Por eso dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Recuerda Hechos 2:42. Hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles. Cuando nos salimos de la doctrina de los apóstoles, entonces, mi amigo y mi amiga, hermano y hermana, entonces es que hay doctrina de demonios, doctrinas diferentes, que nos extravían, nos apartan del camino de la verdad. El Nuevo Testamento, segunda de Juan, quiero leérselo, segunda de Juan capítulo 2. Vea cómo dice el apóstol Juan, para que usted, amigo que está ahí, se dé cuenta que la doctrina es muy importante. La doctrina tiene mucho que ver en nuestra salvación, en nuestra vida espiritual. Segunda de Juan, versículo 9, dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hay una sola doctrina en el Nuevo Testamento que manejan, que administran los apóstoles de Cristo. Ellos enseñaban a las iglesias verbalmente, personalmente, y ahora dejaron esta doctrina escrita en las cartas para que las iglesias de todos los siglos y de todos los tiempos sigamos esta misma norma, es decir, la doctrina de los apóstoles que ahora tenemos escrita en las cartas. No tenemos por qué inventar ni salirnos de la Biblia. Entonces, ya hay una advertencia en este pasaje, en estos textos, que no debemos recibir cualquier enseñanza, cualquier doctrina que no tenga la aprobación de los apóstoles. Mira lo que le dice también a Timoteo, siempre el apóstol Pablo. Le dice en el 4:16, 1 Timoteo 4:16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Doctrina, mi amigo, es enseñanza. Doctrina es enseñanza, es una práctica, es una forma de adoración.
En el Nuevo Testamento, en las cartas, encontramos que la forma del culto celebrado por la Iglesia de Cristo en el principio, desde el primer siglo, es que la mujer no participa en público, no tiene la autoridad de predicar desde el púlpito, enseñar ni hacer dominio sobre el hombre. 1 Timoteo dice en el capítulo 2, versículo 11 al 15, y 1 Corintios, capítulo 14, versículo 34 al 37. Ahí está bien claro. También nos enseña 1 Corintios 16, 1 y 2, que la ofrenda que reunían o que recogían estos cristianos del primer siglo, la iglesia de la Biblia, cada domingo ofrendaban según su corazón proponía. Era una ofrenda voluntaria que daban los primeros cristianos en el Nuevo Testamento cada domingo, primer día de la semana. 1 Corintios 16, 1 y 2. Luego, esta iglesia no encontramos tampoco la enseñanza de los apóstoles que diezmara, porque el diezmo no está en vigencia, mi amigo. Esta iglesia no diezmó, porque el diezmo fue en la ley, fue de Cristo para atrás, en el tiempo de Moisés, para el pueblo judío, y el diezmo nunca fue dinero. Esos son temas que vamos a ir viendo en el futuro, si Dios nos lo permite. Pero en el Nuevo Testamento la iglesia habla de la ofrenda voluntaria cada domingo. Los cristianos lo hacían así. Entonces, así ofrendamos también ahora. Así debe hacerlo la iglesia del Señor ahora. Aprendemos también que celebraba la conmemoración, la cena del Señor, según allá 1 Corintios 11, 23 y luego Mateo 26, 26. La cena del Señor, es decir, memorial. Hechos 20, versículo 7, enseña que los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana para partir el pan. El pan representa el cuerpo de Cristo. Comiendo ese pan, recuerda el cuerpo de Cristo en la cruz, crucificado, resucitado y sentado en gloria en el trono de Dios. Luego, el jugo de uva representa la sangre de Cristo. Son temas doctrinales que podemos ir ampliando en otros programas. Pero estoy hablando de cómo era el culto que esta iglesia celebraba cuando se reunían los cristianos. Entonces, esta iglesia no diezmaba, ofrendaba solo el domingo, cantaba himnos al Señor sin instrumentos de música. Las mujeres no tenían autoridad para enseñar, predicar o ejercer dominio sobre el hombre, no eran pastoras, no tenían ese privilegio. También no usaban instrumentos de música. Hay muchas otras cosas que podemos explicar. No tenía un pastor, porque no es bíblico tampoco que una iglesia o una congregación tenga un pastor. Este sistema lo ha implantado el hombre, pero porque no enseña realmente lo que está en la Biblia. Todos estos, ya les dije, son temas que vamos a desarrollar cada uno en su punto. La Biblia enseña que en la iglesia local hay pastores, en plural, y estos deben llenar sus requisitos bíblicos. Así que todo esto, ya les digo, es un breve retoque de todo lo que esta iglesia participaba en la adoración. Por eso Pablo dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Hay una sola doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Así que hay una profecía aquí, mi amado amigo oyente, que nos enseña acerca de lo que es la apostasía. Una posición de la que se puede caer, abandonar, por lo cual se pierden derechos y beneficios. Es volver detrás, es recaer. Pablo también fue acusado de insistir en lo que es la apostasía. ¿Sabe qué pasó con Pablo? Hechos 21:21 dice que a Pablo se le acusaba de enseñar a los judíos a apostatar de Moisés, porque Pablo enseñaba el Evangelio de Cristo, que es diferente al sistema judaico, es decir, al sistema de Moisés. Y como Pablo enseñaba el Evangelio de Cristo, entonces para los principales sacerdotes, es decir, para los judíos rabínicos, esto era apostasía. Y decían que Pablo era un apóstata porque se había apartado de ellos. Y luego que enseñaba a los otros judíos a apostatar, es decir, a apartarse de Moisés, de la ley de Moisés. Pero realmente esto era el nuevo sistema bíblico implantado por Dios, el nuevo pacto hecho por Jesucristo, nuevas promesas y nuevas leyes. Por tanto, mi amigo, hay advertencias de este tipo de apostasía que se irá aumentando, generalizando al ir también finalizando la presente dispensación.
esto se va aumentando cada vez más. El cristianismo verdadero, ya lo hablamos, comenzó en el primer siglo. La iglesia fue establecida, luego la persecución nacional, ahora viene la persecución internacional, es decir, con el primer emperador que se llamaba Nerón. Usted ha oído la historia de Nerón. Nerón comenzó a perseguir el cristianismo, a esta iglesia de la Biblia. Estos cristianos que ahora ya estaban esparcidos por todo el mundo de aquel entonces, el imperio romano cobró más fuerza y a través del emperador Nerón, que estuvo gobernando el imperio de Roma desde el año 54 al año 68 después de Cristo, este hizo una gran matanza de cristianos y comenzó a torturar a cristianos, a matarlos, a quemarlos, a tirárselos a las piedras, a hacer todo tipo de maldades contra los cristianos. Y así la iglesia de Cristo en el primer siglo sufrió gran persecución. Después de este Nerón, llegó al imperio romano Galba.